Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes desde Washington TV, en la ciudad de Washington, D.C. Y en este programa Tres Mentes y un Mundo. Es un programa bien esperado porque somos tres analistas muy certeros y pues tenemos aquí al Gocho, el Gocho oficial, quien no se pela, señor. Este hombre cuando habla, donde pone el ojo, pone la bala. Muy buenos días, Gocho. ¿Cómo está? Vamos a empezar de una vez. Saludos, don Leonardo, y en especial a la audiencia de Washington TV en un día como hoy, 12 de octubre del 2025, que es el Día de la Hispanidad, y el presidente Trump lo volvió a declarar el Día de Cristóbal Colón, Columbus Day, pero quitarse la paja que el Día de la Resistencia Indígena, el día del cuento del gallo pelón, nada de eso. La verdad es que el mundo cambió a partir de 1492, cuando el almirante del mar Océano, don Cristóbal Colón, con la inversión de la reina Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón, su esposo, financiaron el viaje para buscar los mercados de las Indias y llegaron a este pedacito que se llama el continente americano. Eso es lo que se celebra hoy. Cualquier otro argumento es un cuento comunista y por eso es que quería arrancar el día celebrando eso y sobre todo, bueno, porque el almirante genovese, el señor Cristóforo Colombo, es el tipo que logra convencer a aquellos individuos que habían sacudido a los árabes de la península ibérica, porque expulsaron los árabes en 1492 e inmediatamente financiaron la búsqueda del mercado hacia occidente para llegar a la India, porque la tesis de Cristóbal Colón, que si el mundo era redondo, si el planeta Tierra era redondo, entonces había que llegarle por la otra vía a las Indias, porque el mercado del Mediterráneo lo ocupaban los árabes, y esa es la razón de esa inversión que se transformó en lo que hoy somos, porque nosotros somos americanos. Eso es para mí lo más clave, y sobre todo que el presidente Trump le dio este poco de balurdos. Aquí el papá de los helados es Cristóbal Colón, si les gusta bueno y si no, púdranse, de copio. Bueno, es importante esto porque ha habido muchos mitos. Yo quiero pegar eso de que somos América, porque realmente el continente completo se llama América. Mucha gente, y creo que es parte de la izquierda, le gusta como que decir que América es nada más Estados Unidos. América es todo el continente. Estamos cubiertos por lo que se llama la doctrina Monroe. Esta doctrina que tiene más de 200 años y que fue creada por Estados Unidos para la defensa del continente. En sus inicios, cuando se hizo, fue para preservar de que las colonias no volvieran a retomar territorio una vez que estos territorios se liberaran o se independizaran tanto del imperio británico como del imperio portugués. Bueno, el portugués fue distinto, pero el imperio español, porque los portugueses fue distinto porque fue el rey de Portugal quien nombró a virrey del imperio de Brasil a su hijo. Entonces su independencia fue dada, pues no fue como la independencia en el caso de Estados Unidos, la independencia de Venezuela. Entonces es bien interesante, pues somos América. América es una sola América. Queremos una América libre de comunismo, una América libre de woke, de esta gente que lo que habla es mentiras. Dicen que el calentamiento global es cierto, cuando hace 300 años la temperatura estaba más alta que lo que está hoy, que hablan de que el fracking para extraer el petróleo le hace daño al suelo y es simplemente para ellos poder controlar los precios de los combustibles. Hablan de muchísimas cosas y cosas que se pueden comprobar.
Pues en el caso del calentamiento global, usted puede ver que la cantidad de anhídrido carbónico, que es por la que se mide el calentamiento, hoy es menor que hace 300 años más o menos. Entonces, lo bueno de todo esto es que el mundo está despertando. Por primera vez la derecha nos estamos defendiendo. Nos estamos defendiendo porque, y yo me recuerdo en el 2009 que estaba en un curso en la Elite Foundation, acá en Washington, que decían es que es difícil competir con el discurso de la izquierda, porque la izquierda se mete a un barrio, a un sitio pobre, y le dice a una pareja, bueno, ¿cuántos hijos tienen ustedes? 5. Bueno, no te preocupes, yo le voy a dar escuela, le voy a dar comida, yo te voy a garantizar todo para esos niños. Y en la derecha, cuando uno va a dar un discurso en un barrio pobre o una familia de pocos recursos, uno le dice, bueno, mira, es una gran responsabilidad lo que tú tienes ahora. Si tienes 5 hijos, tienes que trabajar, tienes que madrugar, tienes que pararte temprano, tienes que producir para poder tú mantener a tus hijos. Porque esa es la gran mentira que nos han metido en todas las constituciones socialistas, socialistoides de los países de habla hispana, de Hispanoamérica, que los estados están obligados a darle todo a los ciudadanos, y pues yo como padre no estoy obligado a darle casa a mis hijos tienen que trabajar para tener sus propias casas o tener sus propiedades. En el caso de esta cultura socialistoide que nos quisieron meter, y en particular en Venezuela, es que bueno, que el Estado es responsable de darnos todo a los individuos, y por supuesto que se hace inviable económicamente. Pues yo me recuerdo que me reunía con un senador hace unos 15 años, 10 años, 15, 12 años, en Florida, y él me decía, cuando me puso a leer su constitución, bueno, el Estado debe garantizar tal, y él me decía, who pay? Y debe garantizarle al ciudadano tal, who pay? Y cuando vienes a ver quién paga por todas esas mentiras. Esa es casualmente la gran lucha de lo que se llama la batalla cultural, y no es otra cosa que ofrecer derechos. Es fácil, el problema es que eso cuesta, y si tú no lo pagas, estás forzando a robarle a otro su ingreso para que te pague a ti algo por lo cual tú estás obligado a trabajar. El ser humano vino a la tierra, nace, crece, se reproduce y muere, pero tratando de levantar su familia. Eso no es una responsabilidad del Estado, y esa es parte de la cosa que nos han metido. Por cierto que ya don Alberto Perosh está... Ya está aquí, ya. Bienvenido, Alberto Perosh. De verdad, muy contento de que estemos los tres aquí. 3 mentes y un mundo. Nos llaman un mundo y 3 mentes. Bienvenido, Alberto. Bueno, pero en particular a don Alberto Perosh en la bienvenida, como él tiene sus orígenes de la tierra de Cristóbal Colón, le decía que el programa arrancaba, que hoy el presidente Trump restableció la celebración del día de Cristóbal Colón, que es el día del descubrimiento de América, que es el día de la hispanidad, y bueno, queríamos que nos saludara con su opinión sobre la materia. Le copiamos. Señores, siempre muy contento de compartir con ustedes, con 2 grandes mentes como las de ustedes. Aquí me uno a aportarles todo lo que se pueda en estos momentos que son tan movidos, que hacer programas de información y análisis hay que de verdad meterle el pecho. Señores, en cuestión de horas cambia el panorama completamente de lo que uno tenía estudiado y analizado. En el momento que uno se pone el micrófono, se empieza a arreglar para hacer el programa, cambia el tema completamente. El que iba a declarar ya declaró y hay un resultado, o la Marina Americana añadió 2 barcos en cuestión de 3 horas, y uno dice, oye, ¿qué pasó aquí? Y ustedes ven los eventos cómo se van desarrollando, y efectivamente, para agarrar un poco lo que decía Leonardo, en realidad sí hay un cambio y se nota que la derecha ha despertado. A mí me gustaría que la gente no se asuste cuando oye derecha, porque la historia generalmente cuando se habla de derecha se habla de un Franco en España, pero que, señores, fue de una gran utilidad en su momento, por mal que lo hayan visto. Pero le digo, le dio una rectitud, le dio una forma a España para encaminarlo hacia algo. Cuando uno habla de la derecha, y me disculpan, un Pinochet, señores,
fue la reacción a una izquierda total, que era un Chile que en aquella época de Allende se hubiese vuelto sin remedio la segunda Cuba. Antes de brincarle a Venezuela o Venezuela unirse a Cuba con un Chávez, ¿ok? A los castristas, Castro ya le tenía el ojo montado a Allende, y Allende se dejó esa nota romántica, esa nota socialista comunista, somos todos iguales, la revolución, casi arruinan a Chile. Miren, Chile hoy todavía tiene una tendencia socialista, pero los militares no lo son y no se prestaron para muchas cosas. Entonces usted ve que un Boris se encuentra apretado ahí, donde tiene que hacer lo que tiene que hacer y no se puede salir de los parámetros, y le han dado un toque de queda en el sentido de que no te extralimite porque no te lo vamos a permitir. Ustedes vieron que Perú hay cambios, ustedes vieron que en Ecuador obviamente hubo hasta un atentado a Noboa, y entonces dice, bueno, pero a nadie le gusta que le digan que son de derecha. Le voy a dar algo simpático. En Italia, cuando llena los estadios la Meloni, cuando va a un evento público enorme, el lado derecho de la cancha del estadio están los ultras, y siempre saludan a la Meloni con el brazo levantado, y ella se ríe y dice, por favor, cálmense, siéntense, y le quieren hacer el papel de ultraderecha, porque la ultraderecha, todos los extremos son malos, pero la derecha es más conservadora, la derecha es más orden y disciplina, la derecha es más todos a trabajar, todos con un objetivo común, y la cuestión es propiedad privada, derechos, y que la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer. Dentro de su marco de derecho también hay deberes, porque no es para todo el mundo, es para todos los que remen en un sentido positivo para la nación. La nación primero, y una vez que uno tenga una nación sólida, una vez que uno tenga una posición de verdad para poder ayudar a los demás, sin duda hay que hacerlo, pero se necesita establecer los parámetros de un país, y no se pueden dejar las fronteras abiertas que inunde todo el mundo el bienestar de un país, porque la matemática no es una opinión. Las finanzas tienen un comienzo y tienen un final, y el sacrificio de la gente tiene un límite. Bueno, pero fíjese, hay un tema hoy en el cual tenemos que apretar, porque hoy tenemos una hora, y es que para el efecto venezolano, esta semana la noticia en Venezuela tiene dos lecturas. La primera, el otorgamiento por parte de la Academia de Noruega del Premio Nobel de la Paz a la líder, la señora María Corina Machado. Y segundo, el acto de desprendimiento de ella cuando públicamente le cede el premio al presidente Trump, que viene haciendo un trabajo descollante, al punto que hoy el presidente estará dando un discurso en la Knesset en Israel, porque mañana se firma la primera fase del acuerdo de paz en Gaza. De manera que el hombre que ha hecho más por la paz en el planeta este año, porque lleva resuelto como 7 conflictos en África, en Oriente Medio, en todas partes, incluyendo el problema venezolano, pero se lo dieron a ella. Pero la señora Machado, en una jugada de ajedrez magistral, agradece el premio, pero dice quien se lo merecía era el presidente Trump. Y en esa jugada le hizo dos cosas. Primero, el presidente Trump quedó con las manos libres para coger a tiros a estos sarnosos. Y segundo, tiene el reconocimiento planetario de la líder del juego venezolano, que dice: nosotros hicimos todo pacíficamente. Fuimos a las elecciones trampeadas, se las ganamos, presentamos los resultados e igual se bailaron el muñeco y siguieron vendiendo droga, siendo la amenaza a los Estados Unidos. Y ese relato, sumado al hecho del reconocimiento público de que el que merecía el premio Nobel de la Paz es Donald Trump, es la razón por la cual vemos que en Venezuela, por más de que llega el Loperán por contenedores, se acaba violentamente. Por más de que llegan
las cajas de pañales Secureza y las cajas de papel toalé que mandan desde Costco se acaban violentamente porque estos sitios, estos sujetos están metidos en unas cuevas que parecieran los túneles de Hamas, esta manada de cobardes y canallas, pretendiendo colocar al pueblo venezolano como carne de cañón, porque saben que se han portado mal y van por ellos. Eso es lo divertido de la noticia del presente de esta semana y lo que se viene. Don Leonardo. Bueno, sí, mira, yo quería retomar en el punto que tenía Alberto, que dice, realmente los que no les gusta la derecha son los flojos. Y hay que decirlo por la calle del medio, los flojos no les gusta trabajar. Y es por eso que usted ve muchísimo en las universidades, gente que tiene toda la vida en la universidad y se dedicó a la izquierda, bueno, porque tenía el tiempo para poder estudiar y hacer un montón de estudios. Difícil es encontrar gente que es trabajadora como nosotros, que tengamos el tiempo para poder ir a una universidad y después meternos a la izquierda. El que es de izquierda es flojo, señores, y lo demostró Karl Marx. Vivió de sus padres, después vivió de su esposa, no fue capaz de asumir su hijo con la sirvienta y tampoco fue capaz de tener los recursos para salvar a su otro hijo que se murió porque no había medicina. Pero ahora volviendo a lo del Premio Nobel de la Paz, para mí esto tiene una particular relevancia porque mucha gente, puede quejarse, puede todo decir. Ciertamente yo reconozco que el presidente Trump ha acabado con ocho guerras y así lo reconoció María Corina Machado, pues que su nobleza la llevó a eso. Pero es fácil decir, sí, ella se ganó el Premio Nobel de la Paz porque ella últimamente fue por unas elecciones, hizo esas elecciones y las ganó y demostró el fraude. No, pero para María Corina poder demostrar ese fraude, señores, yo que trabajé con ella desde el 2005, son más de 20 años de trabajo que tiene María Corina Machado para poder llegar a ese momento donde la Contraloría Ciudadana, cuando ella hablaba de Contraloría Ciudadana en Venezuela, nadie entendía que era eso, que fue lo que fue Súmate. Súmate fue una organización que se formó por más de 60,000 voluntarios, liderados por ella y en su momento Alejandro Plas, y esa organización formó a los ciudadanos durante todo ese tiempo. Súmate jamás ha dejado de existir, sigue existiendo. Hasta hace poco metieron preso a Roberto Abdul, quien es el presidente actual de la organización. Yo fui directivo nacional de esa organización y por eso estoy hablando con propiedad. Es decir, hay que ver, y yo estaba haciendo un recuento anoche y yo decía, Dios mío, para cualquiera es fácil decir, se ganó el Premio de la Paz ella, se lo dieron a ella. No, mano, hay que ver, y me acordaba, al momento cuando le dijeron que si iba para la Corte Suprema de Justicia el día lunes, la iban a sacar esposada, y esa mujer dijo, yo no me voy a ir, era un viernes, yo no me voy, yo el lunes voy para la Corte Suprema a ver qué es lo que quieren ellos, y los enfrentó. Esa mujer se enfrentó a Chávez y le dijo que expropiar es robar. Esa mujer agarró y formó, y yo soy uno de esos resultados, formó líderes que hoy somos los que estamos luchando, y los líderes nuevos, porque los jóvenes también se están formando en lo que es Contraloría Electoral, formación ciudadana. Sí, ha sido un trabajo de más de 20 años, señores, y nadie puede decir, el que no conoce el trabajo dice, no, sí, se le dieron el Premio Nobel de la Paz de una vez, y su acto de nobleza de otorgárselo traspasárselo al presidente Trump, habla más todavía bien de ella. Ojo, yo no estoy diciendo esto para poderme ganar el beneplácito de María Corina, porque María Corina y yo nos conocemos y ella sabe que yo cuando pienso distinto, lo digo donde lo tenga que decir. Pero yo anoche hice ese recuento, se me salieron las lágrimas, porque le di gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de haber presenciado cómo ella hizo para construir una sociedad en paz, y en paz poder llegar a este momento donde a través de la guerra vamos a tener que salir de este régimen, porque así lo decidió el régimen. Bueno, yo lo que le puedo añadir a todo esto, que fue muy bien dicho por los dos, es que lógicamente la diatriba viene en un momento en que, claro, ¿cómo es posible que el presidente Trump, que haya dado la paz
Ya van 7 conflictos y si le pegamos lo de Gaza ahora, obvio que él se merece. Señores, eso no es una carrera de carritos. Evidentemente Noruega, y perdónenme que yo me exprese de esta manera, volvemos a lo que es izquierda y derecha, son bastante zurdos en la organización y el problema viene donde a Donald Trump le tenían que haber dado el premio Nobel en su primera administración, porque quizá a Noruega se le olvidó considerar que ese señor hizo el Tratado de Abraham en su primer periodo, que es simplemente, tan sencillamente, como que los árabes llamaran hermanos a los israelíes. Ya existe en el video Netanyahu hablando con la cuadra árabe en serio. Atención, quiero aclararle a mucha gente que hace la confusión. Los de Irán no son árabes. Usted le dice a un Irán, él es persa, no es árabe. ¿Ok? No confundamos los géneros. Pero con la cuadra árabe en Medio Oriente logró la paz entre Israel y estos países. Hasta una cooperación. Eso es digno ya de un premio Nobel de la Paz. Si le quieren dar un segundo, era la paz entre las dos Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte. Años de conflicto lo acabó Trump y tuvo la esférica de cruzar el paralelo. ¿Ok? Blindado como haya sido, pero chaqueta y corbata y debajo debe haber tenido todo tipo de protección. Cruzó el paralelo, fue a hablar con el gordito loco, paró todo y al mismo tiempo le restituyeron a los rehenes sin conceder nada y hacer firmar la paz. Y ahí terminó el tiroteo también, que el hombre hacía de todo, misilística, volvió a hacerlo en lo que llegó Biden. Noten la diferencia. Ahí van dos cosas. Además, declaró Jerusalén capital. Todo el mundo lo decía y nadie lo hacía. Lo hizo Trump. Eso ya merecía, no 1, 3 premios de Nobel de la Paz, pero no le dieron ninguno. Seguimos a la segunda y claro, Trump para su segunda administración toma el control el 20 de enero de este año. ¿Cómo funciona el itinerario? El premio Nobel arranca ya de año en año y efectivamente ya se habló que el 16 de enero viene la nueva carrera, la nueva consideración y es obvio que es Donald Trump, que si no se lo dan, es obvio que está descalabrando el premio, el cual yo no le quiero quitar mérito al Oscar, si no fueron ellos en Noruega, al dárselo, por ejemplo, a gente de la calaña de un expresidente Santos, que se inventó una fantasiosa paz con la guerrilla, desarme de la guerrilla, cuando fue muy sencillo, se pasaron a Venezuela gracias a los chavistas, a todo el gobierno de Maduro, a toda la parte de Chávez, que Venezuela no la tenía, y le dio una amplitud, ¿ok? Y la verdad es que se pasaron para el otro lado porque un Uribe, presidente serio colombiano, le puso después la confianza a este traidor de Santos, ¿ok? Y efectivamente sí había hecho con los militares ese empuje y había acorralado a la guerrilla. Eso, olvídese. Y le dieron un premio Nobel de la Paz y hoy es profesor en Harvard. Se dieron cuenta qué es lo que puede enseñar ese señor en Harvard y se dan cuenta la calaña de estudiantes que salen de ahí gracias a estos manipuladores, a estos lavadores de cerebro. 1, premiados. Después viene Obama, que es el peor de todo, y vuelvo a descalificar el premio porque no se entiende, nadie lo sabe, nadie lo entiende, por qué se le dio. Bueno, evidentemente por ser un señor de color y ser el primer presidente de Estados Unidos, pero bueno, eso fue una situación de destino, ¿ok? Y el hecho de que le haya salido de color, no creo que le haya hecho mucho para hacer eso, ¿ok? Y de paso fue el que menos hizo para la gente de su color. Pero vamos ahí, donde después hizo de todo, atacó, hizo 26,000 incursiones, bombardeos con una muy mala puntería, arruinó la situación en Egipto, arruinó la situación en Libia, hizo muy mal en Afganistán, lo que podamos, la salida de Irak y aupó a ISIS, donde degollaron católicos y nunca dijo media palabra, y los dejó extenderse con material y logística americana abandonada en Irak, en una salida pésima, comparable a la de Biden en Afganistán, ¿ok? La arruinó Yemen, porque también ahí tuvieron que salir corriendo, que no pudieron hacer ni siquiera protocolo, los americanos, protocolo de evacuación. Eso es este señor y encima ahora se está demostrando que fue el que manipuló
todo lo que manipuló en las certificaciones de inteligencia, donde le daban la comunicación, que sí es verdad, los rusos habían intentado, como hace Irán, como hacen los chinos, nada fuera de la norma, y él mandó a cambiar esas declaraciones, esos informes, y o me los cambian con que sí, señor, hay una colusión entre entre Trump y los rusos. Y de allí se vendieron esa papeleta. Hoy van a demostrar que es un traidor. Eso va a suceder con documentos desclasificados, ya es un hecho, y el hombre está a la defensiva. Cuando demuestren la culpabilidad y la traición, que es el escándalo más grande histórico en la historia moderna de Estados Unidos, este señor va a tener que devolver y le van a tener que quitar el Premio Nobel de la Paz. Entonces, María Corina, allí voy, con este premio Nobel, es prácticamente la adjudicación de María Corina, 25 años, la dama de hierro, pero el hierro se dobla y se oxida. Después se vuelve la dama de acero porque es la que ganó las elecciones jugándole con la cochinada de constitución que se hicieron ellos a su medida, con sus cartas en su mesa y bajo sus condiciones. Todo lo legal lo hizo María Corina y nunca se dobló. Esa es dama de acero. Y ahora, con un premio Nobel de la Paz, es nuestra Juana de Arco. Nadie la debe echar a la hoguera. Todo el mundo se lo debe calificar, se lo deben premiar. No se merece uno, se merece 1000. Muy poca gente. El ejemplo es mundial. No es solo para Venezuela. Eso es lo que hay que estar correcto. Pero quizás para seguir en el punto, lo que tenemos que entender y qué es lo importante de que la señora Machado le haya cedido el premio a Trump. Porque la lucha de una dama por la libertad de su país ya la vemos con el premio Nobel de la Paz otorgado a Aung San Suu Kyi en Birmania en el año 91. Y no han podido liberar a Birmania de la junta militar y hoy en día está presa desde el año 2021. Entonces, lo interesante de la sesión del premio a Trump es que una cosa es jugar y buscar la paz en el país, pero una vez que se agota la fórmula, la solución es a tiros y los venezolanos estamos esperando porque el presidente Trump nos termine de hacer el favorcito, porque por mucha paz que tú tengas y tengas el premio, no nos los vamos a quitar de encima. Eso es lo importante de entender de lo que significó la jugada de ella esta semana, porque si no, fuera otra Aung San Suu Kyi, la sacan del hueco donde está metida, la meten presa con premio y todo. Ese es el primer punto. El segundo punto que tenemos que aclarar dentro de los eventos de esta semana es que estamos al día 12 del cierre del gobierno federal americano y esto juega en contra del presidente porque hay una cantidad de sapos con cola en el gobierno federal americano que eran intocables, que desde el gobierno de Woodrow Wilson se montaron con la paja del Deep State y tenías un montón de catedrales que no podías mover. Entonces pasaron dos cosas. Primero, el presidente Trump ya le dijo al secretario Pete Hegseth que buscara debajo de las piedras, que moviera partidas, pero el día 15, es decir, pasado mañana, el día miércoles, le tienes que pagar a todas las tropas del Pentágono. Ningún soldado se puede quedar sin cobrar, punto 1. Y punto 2, la Corte Suprema esta semana dio una decisión 6-3 que dice que el presidente es amo y señor del Poder Ejecutivo. No importa que las agencias sean semi-independientes como el USAID o como la Security Exchange Commission o como el Buró del Chucky Chucky, mala leche. Si todos se pagan por el presupuesto del gobierno federal, amo y señor del juego es el señor Trump y los puede votar. Esa es la segunda cosa. Y la tercera es que lamentablemente Chuck Schumer con Hakeem Jeffries se pisaron una esférica cuando este par de bichos cierran el gobierno por complacer al ala más comunista de los Antifa y por creer que le va a ganar la nominación a Sandy Cortez para el Senado el año que viene, pero el cierre del gobierno federal ya
el presidente le dio las instrucciones al director de presupuesto, el señor Ross Bott, que busque todas las agencias federales que son nidos y guaridas de demócratas, me las cierras, me los bota, le quita los fondos y que se vayan a trabajar en Pizza Hut o que se vayan a hacer Uber. Pero esa decisión de la Corte de esta semana básicamente le abre el camino para que el presidente pueda gobernar, porque el problema no es de que tú eres el electo y tienes el poder. El problema es la gobernanza, y la gobernanza se da cuando tú tomas una decisión, das una instrucción y esta se cumple aguas abajo. Y eso es parte de lo que le pasó en el primer gobierno, que el presidente planteaba una política, tomaba una decisión, pero aguas abajo cada quien hacía lo que le daba la perra gana porque el gobierno estaba infestado de demócratas. Hoy en día, con esta decisión de la Corte, básicamente lo que dice es que el presidente da una instrucción y los demás hacen caso. Y el que no haga caso está raspado. Le copio, don Leonardo. Bueno, sí, mira, es bien importante. Muchos demócratas que no manejan lo que es los hilos de la política andaban contentos porque le habían cerrado el gobierno al presidente Trump. Incluso, bueno, está el intento de los representantes demócratas y senadores de bloquear la permanencia de los barcos allá enfrente de las costas de Venezuela en el Caribe. Y pues ese intento lo perdieron. Eso fue una doble victoria para el presidente Trump y para nosotros los venezolanos, porque si fuese por los demócratas, tendríamos Maduro como para más o menos 60 años más, porque eso es lo que han demostrado los demócratas. Recuerden que Biden, antes de irse, le quitó la denominación de terrorista a Cuba, liberó al imbécil este que se me va el nombre, Alex Saab, y liberó los dos sobrinos de Maduro que por supuesto tenían sentenciados con más de 800 kilos de droga y que fueron agarrados con las manos en la masa, y pues Biden los liberó, pues porque para él, así como él dice que para que tú puedas determinar que un robo en Walmart tiene que pasar de $900, para él, bueno, me imagino que un narcotraficante tendrá que pasar a lo mejor de 900 kilos. Y como estos no tenían los 900 kilos, bueno, no eran narcotraficantes. Esa es la deducción que yo hago jurídica, porque no encuentro otra con respecto a las decisiones que toman los demócratas. También, pues, antes de irse dijo, bueno, no, vamos a meterle un indulto a mi hijo, por si acaso, para que no lo agarren con todos los negocios que tenía mal habido por allá por Ucrania o por China. Entonces, sí, el que no quiere ver es porque no quiere ver, señores. La izquierda es un nido de corrupción, es un nido de flojos, es un nido de gente que no le gusta producir y lo único que producen es pobreza y muerte. Y por eso que la izquierda hoy en el balance más que digamos el balance más suavecito que le podemos hacer a la izquierda hoy, 143 millones de muertos en lo que va a la historia. Entonces, y sí, son 143 millones. A veces la gente dice, no, porque bueno, ¿cuántos muertos tuvo Mao Zedong en su revolución en China? Alrededor de 70. ¿Cuántos muertos tuvo Stalin? Alrededor de no menos de 23 millones de muertos. Y así pare usted de contar. En Venezuela, ¿cuántos muertos lleva este régimen criminal ya? Muchísimos muertos, y muchos amigos tuyos, Gocho, amigos míos, gente que eran compañeros, yo que soy marino, pues, sí puedo decir, y los que tenemos presos ahorita, Entonces, este cierre, volviendo al tema, el cierre del gobierno, que le encantó a muchos demócratas y andaban festejando, después se dieron cuenta de la estupidez que cometieron, porque le acaban de dar al presidente Trump la posibilidad de cerrar todas esas agencias que lo que hacen, lo único que producen es flojera, porque no hacen nada, señores. Esa que dona condones, no sé, allá en África, o la que dice, bueno, vamos a trabajar con los pajaritos que vuelan con las alas para arriba, o sí, unas estupideces que no son necesarias en el mundo. En el mundo ahorita lo necesario es producir recursos para combatir la pobreza. Es la única forma de acabar la pobreza. Entonces, volviendo ahí, el presidente Trump tiene hoy la oportunidad de votar ese poco de flojo que está en el gobierno federal, que antes tenía algunas limitaciones porque no lo podía hacer, y todas esas agencias que son buenas para nada,
para eliminarla y eliminar todos los subsidios a todas los entes, incluso hasta como la ONU, pues. Entonces, ahí te lo dejo, Alberto. Bueno, es justamente lo que estás diciendo. Mira, la movida maestra de María Corina, la elegancia de María Corina, esa concesión de María Corina, esa humildad que obviamente se la tiene que, se lo destinó a Venezuela. O sea, María Corina en este momento somos todos los que de verdad queremos el cambio y siempre hemos estado de ese lado. ¿Ok? Eso por un lado. Y después, obviamente, dedicárselo a Donald Trump, porque es obvio, sin el señor Donald Trump esto no estaría sucediendo. Este bloqueo naval no hubiese ocurrido. Este movimiento internacional, de verdad, de tener una coalición todos juntos para poderle entrar a Venezuela, es la parte donde hoy, como verán, me vestí de verde con gorra militar que dice Trump. ¿Por qué? Porque se celebra una condición que hoy en el mundo llegamos a una conclusión a lo que estudiamos historia. En el mundo nunca se decidió absolutamente nada, nada que no haya terminado a tiros. La independencia de Estados Unidos no terminó tomando té a la hora del té con los ingleses y repartiéndose una idea. Eso se fueron porque los americanos no comieron más cuentos y les cayeron a tiros. Hoy somos primos, estamos todos unidos, estamos en la misma base, ellos tienen su problema y nosotros los nuestros, pero ustedes vieron la unión de cómo va. Entonces, repito, las cuestiones se dividieron, los pueblos se dividieron, los territorios, se establecieron fronteras, siempre fue a tiro, nunca nada. Desafortunadamente, no estoy opando esto, ¿ok? Nunca nada se decidió sobre un vaso de agua, una ensalada, sentados en una mesa, dándose la mano. Atención, todo terminó siempre al lado de una fogata, había licor, había otras visitas, y terminó eso a plomo. Y el que es la ley del más fuerte. Hoy, instituciones creadas como la ONU, la OEA, la UNESCO, todas estas formaciones, el Centro de Libertades, el TIAR, todo lo que usted quiera llamar, son condiciones que son organizaciones que deberían dar esa sala, esa mesa, ese vaso de agua y esa ensalada para poder llegar a acuerdos. Generalmente la paz se debería firmar dentro de estas organizaciones, en conjunto con estas organizaciones. ¿Y qué vemos? Que un Trump, que lo llaman dictador, que lo llaman imperialista, la izquierda, porque le conviene, etcétera, y dice, yo hice 7 pases y nunca me crucé con las Naciones Unidas. ¿Dónde están? Nunca tuve el apoyo y lo primero que hacer, lo único que yo tuve de la ONU fue que me trancaron el escalímetro cuando mi mujer, la escalera mecánica, cuando mi mujer puso el pie encima y tuvimos que subir a pie y me quitaron el teleprompter para ver si yo de verdad me recordaba lo que iba a decir o que igualito dio un discurso. ¿Entiende? Y le tendieron en cambio la alfombra roja a un Petro que gracias a Dios el mundo reaccionó, no la ONU, y la gente que estaba ahí casi apaga la luz, se fueron y lo dejaron hablando solo. Entonces, señores, Trump, sin Trump, Venezuela hubiese quedado en un gran sueño. María Corina, como dijo el Gocho, cuando la agarraron y la bajaron de la moto, María Corina desde ese momento estaría presa. ¿Ok? Si no es porque saben que Trump levanta el teléfono y su gente y le dijo, suéltala, porque si no en 5 minutos mira fuera de la ventana para que veas lo que te está llegando. Eso lo hizo Trump, no lo hizo más nadie y a ese señor le debemos por lo menos el nombre del aeropuerto. Simón Bolívar, cómo no, todo. El libertador que se está dando vueltas en la tumba por estos groseros que usaron su nombre en todas las porquerías que hicieron. Cuando, señores, gracias a un Rick Scott, gracias a un Donald Trump, gracias a María Elvira, hay que darle las gracias, a Carlos Jiménez, a que en ese momento hicieron un juramento en una llamada con Edmundo, ¿ok? Propinada por un ciudadano cualquiera, ni lo vamos a nombrar, ¿ok? Que María Corina no se debe ver ni siquiera enterado. Se arrancó la maquinaria republicana y se pusieron las pilas. Se le subió el precio a la cabeza
de este señor a $50 millones. Nunca en la historia de Estados Unidos un terrorista había llegado a ese ranking. Debe estar muy orgulloso Maduro porque rompió el récord, por lo menos en ese sentido, y todavía queda criminalidad. La organización, la Corte Penal Internacional también le tendió la alfombra roja a la mujer Adelcy, que venía con los maletines llenos de lechuga venezolana y con 8.000 casos ya encima, ni siquiera se ha dignado de dictar lesa humanidad contra el dictador. Todavía hay unos que eran de la oposición y en programas no tienen la fuerza de llamar a Maduro dictador. Ahora, la semana pasada, así aparecieron $4.000 millones que los anunció María Elvira para poder iniciar, atención, es plata venezolana que estaba no hay problema de que sea, gracias a que la reconcedieron para meterle gasolina a la maquinaria de la fase 2 de María Corina. Y atención, porque esa fase es complicadísima. Si ustedes creen que estos 25 años fueron lo que fueron, ustedes van a ver lo que es la arrancada fase 2 para ensillar a María Corina. La van a ensillar, pero lo que es formar un gobierno, echar adelante en un país donde, señores, en un país donde, oigan, voy a Venezuela, me regreso, voy a celebrar. Señores, ahí hay terroristas, ahí hay traficantes, ahí hay pranes, ahí hay narcoguerrilla, ahí hay todo lo peor que hay, excavadores de oro, buscadores de diamantes, trata de blancas, trata de menores, órganos humanos, lo que sea, ¿ok? Tráfico de petróleo, tráfico de uranio, señores, de uranio. Esto no es masa para hacer galletas y se van a ir, creen ustedes, porque se ensilla una María Corina. Señores, atención, la fase 2 y tenemos a todo un grupo de desgraciados que vendieron a Venezuela, que ahora se dan cuenta, por eso me vestí de militar, porque es cuestión de días o horas que va a venir lo que va a venir en Venezuela, lo inevitable, ¿ok? Y están tratando de montarse en el barco de María Corina cuando se cansaron de meterle zancadilla, de criticar y ahora se quieren hacer los que estaban del lado correcto por lo que hayan podido aportar a un cierto punto conveniente, porque si no les convenía no lo iban a hacer. Esas $4 billones son como gotas de sangre de un tintero en un mar y arrancaron los tiburones toditos que estaban callados y ahora los ven que dan cosas de derechos humanos, esto y aquello, ¿ok? Señores, atención que la fase 2 es la dura, como dice el Gocho, aquí viene donde hay que establecer el Estado de Derecho en Venezuela, que no existe, y donde la propiedad privada se debe respetar, y donde hay que hacer una limpieza, como la quieran llamar. Hay que limpiar, porque si no María Corina se va a encontrar 10 veces peor que Trump, que tenía su gobierno infiltrado. Pero La es van a parar, importante, la van a utilizar. pero es importante en los argumentos de esta semana las declaraciones del general Mike Flynn. Mike Flynn la semana pasada, antes del aniversario, el 250 aniversario del US Navy, decía que el problema que tiene más cercano Venezuela es el problema de los narcotraficantes venezolanos y de los narcotraficantes mexicanos y colombianos. Pero la declaración que da hoy en su tweet es que, resuelto el tema venezolano, van por los barbudos cubanos. ¿Y qué es lo que indica? Que la agenda está clarísima. Desbancando los narcos que están en la producción, en el procesamiento, en el transporte y la comercialización de droga, después van por la cabeza de la serpiente, que es el cerebro macabro de todo esto, que es el régimen castrista cubano, que es el que mueve los hilos en México, y vimos la reacción civilina de esta infeliz boba, que tanto que habla del feminismo, pero no fue capaz de partir una vela por la señora Machado, pero sí salió a quejarse de que la vicepresidenta del Perú la rasparon con un voto del Congreso de acuerdo a la ley y pusieron a un nuevo presidente. Entonces, esta bruja dice que la autodeterminación de los pueblos y no opina nada a favor de María Corina, pero sí opina a favor
de la bruja comunista de Perú. Entonces, ¿quién entiende a estos mexicanos hipócritas? Pero además de eso, de la declaración que plantea Mike Flynn, porque la caída es un dominó, también es importante observar que yo no sé si ya repartieron cola de langosta y steaks a las tropas, pero la 82 División Aerotransportada que estaba practicando en Puerto Rico esta semana la mudaron para Trinidad y Tobago. Y la pregunta es, ¿hay suficiente logística para mantener un mes en espera a la 82 División de paracaidistas? ¿O eso va a tener apenas unos pocos días, sumado a la Marine Expeditionary Unit que están ya en los barcos anfibios que están en la cercanía del Mar Caribe venezolano? Entonces, cuando usted ve que esos dos grupitos de muchachos se acercan a la jugada venezolana, entonces en Venezuela, por supuesto que el bolsa de padrino, que tiene de todo, pero pendejo no es. Una cosa es que sea una rata, una cosa es que sea un narco, una cosa es que sea un ladrón, y otra cosa que bobo no es, suicida no es. Ya está diciendo que lo que viene es lo peor, como cuando dicen en los aviones, agárrense de las piernas y pónganse a rezar porque vamos en picada. Bueno, eso es más o menos lo que está viendo este tipo cuando ve que la 82 División Aerotransportada se la pusieron en Trinidad y Tobago, se la pusieron a Pate Mingo, sin contar el montón de aviones, pues estamos hablando de las tropas. Pero eso se suma a otra noticia que aparece esta semana en el juego geopolítico y que nos interesa a nosotros también, y es que estamos apenas a 13 días del pleno del Partido Comunista Chino y todo el mundo, todos los ojos apuntan de que Xi Jinping se lo rasparon, pero con dos noticias. Por un lado aparece una noticia que el tipo le dio un derrame. Bueno, una noticia no, un chisme, porque en China no hay noticia, en China lo que hay es chisme. Aparece un rumor que el tipo le dio un derrame y parece que el que va a asumir es el señor Jiang Hua. Bueno, esa es una parte de la noticia, pero pareciera que lo que se quieren es soplar a Xi al estilo chino, y es que no sea que lo destituyeron, sino que el tipo por razones de salud se retira. Pero después vemos que termina hace 2 días la noticia que dice que China amenaza a todas las naciones que compran tierras raras en China de que si el 0,01% de sus componentes van a vender asuntos en los Estados Unidos, les van a clavar aranceles. Pareciera que es una patada de ahogado del grupo de Xi Jinping o de él mismo para tratar de mantener el poder, porque aunque el juego de los sabios chinos están matándolo, pero el tipo todavía tiene el cargo oficial y está pataleando. Pero ¿qué es lo interesante? Que el presidente Trump agarró y dijo, a mí no me importa lo que estén haciendo estos chinos. Si Xi y sus amiguitos creen que me van a venir a amenazar a mí, no te preocupes, Winnie the Pooh. Ahí te voy a meter 100% arancel a partir del 5 de noviembre para que cojas vista. De manera de darle chance al poliburó de que bien sea que lo raspen, que designen a Jiang Hua, que se echen para atrás. Yo no sé qué van a hacer ustedes con su vida, pero yo sí se los voy a emburrar hasta la pata y se lo voy a doblar para que no se lo saquen. Y vamos a ver quién aguanta el pulso, sobre todo cuando los chinos hoy están quebrados. Esa es la otra noticia con la que cierra la semana, pero juega a favor de nosotros, porque todos los socios de los narcos chavistas venezolanos, que les caiga la roya, para nosotros es un triunfo. Y si a Xi y sus chinos les cae piojito, para nosotros es un triunfo, junto con el Premio Nobel de la Paz de María Corina. Le copio, Leonardo. Bueno, fíjate que yo estaba anoche, en la analogía que yo estaba haciendo, yo tuve en mi vida la oportunidad de estar en 1986 en Sudáfrica cuando soltaron a Mandela por cosas de la vida, era cadete y me tocó ir a Capital Town y a Durban. Y me acuerdo que hasta me costó tener que salir corriendo porque había mucho desorden en toda Sudáfrica. Eso lo viví. Después tuve la oportunidad de estar más o menos 7 días con el bisnieto de Mahatma Gandhi, Trusha Gandhi.
Y me tocó también aquí en Estados Unidos estudiar con uno de los que fue jefe de la campaña de Birmingham en 1963 y quien fue que llevó la campaña del voto negro, el voto de gente de color, que fue nada menos y nada más que Bernard Lafayette, quien fue mi profesor en la Universidad de Rhode Island en el estudio de filosofía kingiana, que es la filosofía de Martin Luther King. Y bueno, como especialista en el área de no violencia, anoche estaba yo haciendo, y se acordarán de mí, y a lo mejor no ahorita, pero se acordarán de mí, esto que logró María Corina y que lo logró a través de toda la gente que primero es un homenaje a todos los que ya no están, que están muertos, a los que están presos y a los que estamos perseguidos. Esta campaña de Venezuela pasará a la historia, y no como la mujer de hierro, sino como la mujer del amor, porque ella a través del amor a Venezuela consiguió desde hace más de 20 años preparar un ejército de, como lo dije en el principio, de jóvenes, de viejos, de no viejos, 60,000 personas que se prepararon en Contraloría Electoral, y esas personas fueron preparando a otros, y todo ese trabajo durante esos 20 años fue lo que trajo, porque mucha gente dice, no, María Corina consiguió el fraude ahorita. No, ella tiene 20 años trabajando para conseguir eso, y lo consiguió. Entonces pasará la historia María Corina como una de las líderes de no violencia, y se recordarán de mí. Yo no lo hago por adular, lo hago porque sé la historia y porque conozco la historia. Así como pasó cuando en Filipinas en 1984, como pasó en México, que habéis estudiado también como una campaña no violenta, la campaña de los derechos civiles acá en Estados Unidos en 1960, la campaña de Mahatma Gandhi en 1947, que fue todos estos que estoy mencionando son cambios de gobierno que han existido sin echar un tiro. Y Mahatma Gandhi, y se comentó en ese momento que a través Inglaterra perdió América a través del té, pero que a través de la sal iba a perder la India. Y Mahatma Gandhi fue un ejemplo también a través de la marcha de la sal y todas esas maniobras que no violentas que se hicieron, que se consiguió sacar al imperio británico de la India. Y esto de verdad, yo no sé si yo tenga la oportunidad o la voluntad de escribir un libro, estoy trabajando en eso, sobre la campaña de Venezuela, porque esta campaña será un ejemplo para las próximas generaciones de cómo un pueblo se defendió. A pesar de todo lo que pasó durante 26 años, este pueblo se defendió. Nos quedan pocos minutos, nos quedan pero dos ya para va, Alberto, ya va. dos para... Sí, espérate un momentico. Sí, solo sí, Trump saca a los tipos a tiros. Un momentico. Una cosa es que la señora logró el premio Nobel de la Paz y logró el resultado, pero espérate, porque todavía tenemos los tipos mandando. Y hasta que Trump no lo pero es y hasta que no juramenten a María Corina, no estamos hechos la tarea. Así que olvídese, porque hay mucha gente que se le hace fácil cantar el juego. Ahora es que falta, porque una cosa es que Gandhi se enfrentó al imperio inglés y otra cosa es que los venezolanos tenemos el imperio de la coca. Eso es otra cosa. Bueno, no nos vayamos de comeflor, porque si no nos equivocamos en el análisis y nos equivocamos en las conclusiones. Esto todavía le falta. Ok. No nos vayamos al vaso de agua y la ensalada. Las condiciones, la época, el mundo era otra cosa. Esto es una guerra no contra Venezuela. Esto es una guerra contra una organización criminal que en un vacío de poder, en jugadas malas de Venezuela, lograron agarrar un gobierno, aniquilar un país y lo poco que queda ponerlo de fachada para ellos poderlos operar. Al inicio del programa, Leonardo, hablábamos izquierda-derecha, etcétera, etcétera. Señores, estos son unos delincuentes, estos son unos criminales, mente criminal, que si al inicio no sabían ni leer y escribir, todavía no lo saben, pero están sumamente bien asesorados porque pagan, compran almas y asesoría. Como dice siempre el Gocho, antes de que nosotros nos pusiéramos, encendiéramos los motores, estos tipos le dieron la vuelta a los anillos de Júpiter, de Saturno, perdón,
¿ok? De Saturno, y ya están de vuelta. Entonces, lavando dólares, son expertos, están siempre un paso adelante de la jugada porque compran información, la hacen y todo se puede decir. Cuba tiene una inteligencia militar satánica. Los tipos son muy bravos y lo aprendieron del KGB ruso. Entonces ahora, esto es una guerra completamente diferente. Es contra los carteles. Cuando empezamos a hablar de gobiernos, esto y aquello, es otra cosa. Esto se la tiran de revolucionarios, esto se la tiran de comunistas e izquierdistas. Yo se lo voy a llevar a Nueva York. Ese Mandami que se la tira de socialismo revolucionario, otro Chávez, por decirlo así, con ese islamismo radical escondido que ni siquiera, porque se quitó la careta completamente, y la estupidez de la gente que teniendo ejemplos como Venezuela y todo lo demás no lo saben y van a votar y van a hundir una ciudad como Nueva York por un oportunista. Eso es lo que yo me refiero. Olvídese de la tendencia política. Es una excusa. La Sí, política es una pantalla para ellos. Alberto, nos queda un segundo para ti. Dale. Ok, Bueno. Gocho. Esta semana es interesante ver que la jugada logística americana dice que está muy cerca, porque mover la 82 División Aerotransportada es un hecho persuasivo que le afloja los esfínteres al más pintado, bien sea por disuasión o por acción. Segundo, el otro gran reto que tiene la señora Machado, porque, por cierto, hay una noticia por ahí, un chisme, porque en Venezuela todo es chisme, que el presidente Mundo González salió de España con destino incierto. Bueno, whatever. Pero más allá de eso, ¿cuál es el tema? El tema es que en Venezuela estamos cerca de un cambio, estamos cerca de la designación de un nuevo gobierno, sea la señora Machado, sea el señor González, porque es la decisión de los americanos. Otra cosa que tienen que tener presente los venezolanos es que ante el vacío de poder que existe hoy, porque no hay gobierno, los americanos pueden reconocer a la señora de taquito y asume ella directamente. Otro punto claro que tenemos que tener presente esta semana es que si se produce el cambio, el equipo de la señora Machado tiene que tener en la cabeza ya de que una cosa es asumir el poder y otra cosa es gobernar. Y gobernar significa, y le voy a dar un solo ejemplo para despedir. Para usted sacar un camión de papa de la Grita, necesita sacar la guía del Sunagro. El Sunagro es una organización que es como un apéndice del CENIAT. Pero ¿sabía usted que el organismo que recoge más plata en toda Venezuela es el Sunagro? Porque es el que cobra las guías de desplazamiento de alimentos. Y que el jefe del Sunagro es un general del ejército que no lo tumban por $2.000 millones, ese angelito de Dios. Y la pregunta es, la señora Machado ya le puso el ojo para desmontar el fraude a la República que significa tener instituciones como el Sunagro. Ese es el tipo de cosas que son los retos inmediatos para la gobernanza y sobre los cuales sería pertinente que el equipo de la señora Machado comience a hablar. Muchísimas gracias a don Leonardo por esta invitación. Bueno, y llego fíjate, yo quiero cerrar aquí. Todos los gobiernos autoritarios normalmente salen por la fuerza. Y a lo que yo me refiero es la fuerza ciudadana. Por supuesto que los barcos están influyendo, que si el presidente Trump no hace lo que está haciendo, estaríamos muy lejos de la libertad. Ni siquiera la estaríamos viendo ni oliendo. Todavía no ha llegado la libertad. Yo hago como los marinos, el puerto no se ve. La neblina no me deja ver el puerto, está lejos, pero lo único que yo sé es que tengo que mantener el ritmo y mantener el rumbo para poder llegar al puerto. Eso es lo único que yo sé como marino, tener constancia. Pero lo que sí yo les digo, todo esto que está pasando es un compendio de cosas, porque una de las cosas que nos está garantizando que vuela libertad es que es María Corina Machado la que está allí y no es el gobierno de transición. Buenas tardes. Muchísimas gracias.
al que quiera. Trompa a todo el mundo. Trompa a todo el mundo. Trompa al que quiera.